amigas y amigos, supongo que a vosotros también os pasará que en ocasiones los jerseys, sobre todo los de lana, pues nos encogen, porque los metes a la lavadora, porque los lavas con agua caliente, o porque sí, pero encogen. En muchas ocasiones es difícil recuperarlos, pero en otras ocasiones sí se les puede devolver el tamaño que tenían. Yo os voy a explicar cómo lo hago. Si tenéis otro modo, espero que me lo contéis. Mirad, yo lo que hago es lo siguiente. Bueno, este es un jersey de mi niño, ¿vale? Del cole, un jersey del uniforme. Lo estoy midiendo porque aunque a simple vista yo sí que veo cómo ha crecido, pero como la cámara engaña, pues lo he querido medir. Mirad, lo que vamos a hacer va a ser ponerlo en un balde con agua fría, no mucha, la justa para que cubra el jersey. Y le vamos a echar suavizante industrial, pues una cantidad generosa, como un vaso de agua o así, del tamaño de agua o así. Ya sé que parece un desperdicio, pero luego este agua la podemos utilizar en el último aclarado de otros lavados y nos va a servir igual, Esto lo vamos a dejar en remojo 3-4 horas, si puede ser toda la noche, pues toda la noche mejor. Lo que vamos a conseguir es que se ablanden los tejidos, las fibras, se ablanden y luego sea mejor, más fácil manipularlo. Lo escurrimos, no lo metáis a centrifugar a la lavadora, simplemente escurrido, y una vez que está escurrido lo tendemos como lo hacemos normalmente con las prendas de lana, lo tenemos en plano y bien. Cuando está seco, pero no del todo, que todavía queda húmedo, que al pasarle la plancha sale vapor, le damos la vuelta, lo ponemos del revés y lo planchamos. Fijaos, yo estoy planchando sin vapor en la plancha, aunque lo parezca, es porque el jersey está húmedo. Lo he puesto del revés y lo que hacemos es que vamos estirando. Con una mano estiramos y con la plancha estiramos también. En todas las direcciones, pero fundamentalmente en la dirección en la que ha encogido el jersey. Si ha encogido más de largo, pues a lo largo. Si ha encogido más de ancho, pues a lo ancho, perdón. Porque esto depende fundamentalmente de la trama, del tejido, de cómo lo hayan confeccionado. Hay que darle por todo. Pensad que es un jersey que ya no nos servía, que nos íbamos a deshacer de él, así que le damos sin miedo, porque lo que queremos lo más que puede pasar es que lo recuperemos. Le vamos a dar por las costuras, le vamos a dar por los hombros, por el cuello, en fin, hay que darle por todo para que el jersey no se deforme, para que crezca por igual, por todas partes. Una vez que ya lo hayamos terminado, pues le volvemos a dar la vuelta, porque recordad que lo estamos haciendo del revés, porque si salen brillos de la plancha, pues no queremos que se vean, y nada, normalmente esto va a hacer que el jersey recupere unos centímetros. Yo, fijaos, lo he vuelto a medir aquí, y en efecto hemos conseguido recuperar, bueno, pues a ver, este trocito, aproximadamente unos 4 o 5 centímetros, que era lo que necesitaba para poder seguir utilizando el jersey. Espero que os haya gustado, espero que os sirva y nos vemos en el próximo vídeo si lo queréis. Como siempre, comentad por favor, compartidlo con vuestros amigos, contadme cómo lo hacéis vosotros y espero que os haya gustado. Aquí os dejo algún otro vídeo acerca de trucos caseros que nos pueden resolver algunos problemillas. Un beso.